Buenas tardes a todos los asistentes. Tengo el gusto de presentarles la cuarta sesión de los coloquios de jurisprudencia arbitral, organizada por el CAM Santiago y por el Departamento de Derecho Privado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Esta tarde nos acompaña Ana Cristina Ramajo, que es Case Manager del CAM Santiago, y va a ser la relación del caso, el cual luego va a ser comentado brillantemente, sin ninguna duda, por Andrés Jana y por Adrián Choff. Andrés Jana es socio de Jana y Gil, un reciente estudio boutique fundado por sus homónimos socios. Felicitaciones, Andrés, también aprovechando de la oportunidad por ese nuevo estudio que sin duda es extraordinario. Y además también es VP de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y es abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Chile. Adrián Choff es asimismo egresado de la Universidad de Abogado y de la Universidad de Chile, es profesor de Derecho actualmente de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Universidad de Chile, si no me equivoco, Adrián, y tiene un doctorado en Derecho en la Universidad de München, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Bueno, sin más, le vamos a hacer entonces fiel a la estructura que tenemos en esta instancia de análisis a Ana Cristina Ramajo, quien primero va a hacer una relación del laudo, aproximadamente unos 10 minutos, y después nuestros comentaristas procederán a hacer las apreciaciones o comentarios que les parezca desde el punto de vista sustantivo. Así es que sin más, Ana Cristina, adelante. Muchas gracias, Francesco. Bueno, les comento que esta es una solicitud que se presentó en el centro de arbitraje por una empresa del rubro de los transportes a fin de que se designara un árbitro mixto que resolviera las controversias surgidas en una empresa dedicada a la extracción de diversos minerales. Esto en virtud de un contrato de transportes de materiales celebrado en fecha 20 de mayo del 2014. La relación contractual que liga a las partes corresponde a un contrato de servicios de transportes de sales que se gestó a partir de negociaciones sostenidas por ellas en el mes de marzo y que culminó con la suscripción del contrato. Durante esta fase contractual tuvieron diversos elementos relevantes y documentos. Por primer lugar, la propuesta técnico-económica presentada por la demandante a la demandada, en la que se contemplaba principalmente las distancias en kilómetros informadas por la demandada para cada ruta, el uso del 100% de la flota, el tiempo de pesaje y carga y descargas informados por la demandada y un plazo mínimo de 4 años del contrato. Posteriormente tenemos la carta de adjudicación de junio del 2014. Mediante este documento se adjudicó la demandante el contrato de transporte bajo las siguientes condiciones: las 3 rutas ofertadas, un plazo de 2 años renovable automáticamente a menos que la demandada comunicara su intención de no renovar el contrato con 30 días de anticipación. Y adicionalmente se estipuló que la demandada podía ponerle término de anticipo sin expresión de causa y con un aviso de 180 días, más las mismas tarifas. Con posterioridad tenemos el contrato de prestación de servicios en el que se estipuló las tarifas, las rutas y el plazo de la carta de adecuación. Con posterioridad se firmó un adendum que se denominó número 2 y se aumentó el número de camiones. Se estableció una disponibilidad mínima de camiones, que era el 90% de la flota. Se incorporó un mecanismo de compensación por detenciones imputables a la demandada y se extendió la vigencia del contrato hasta el 30 de noviembre del 2018 con una renovación automática por 1 año más, salvo aviso contrario de la demandada por 30 días. Y después tenemos la carta de octubre del 2018, mediante la cual la demandada comunica a la demandante su voluntad de no renovar el contrato. La demandante principalmente funda sus alegaciones en base al artículo 1546 del Código Civil, mediante el cual entiende como incorporadas diversas obligaciones que estima incumplidas. En primer lugar, que el demandante se obligó a garantizar un plazo mínimo de 4 años de servicios. En segundo lugar, que se obligó a garantizar a la demandada el 100% de la flota dispuesta a esta para la prestación de los servicios contratados, que sería ocupado por la empresa las 24 horas durante los 7 días de la semana. Y en tercer lugar, que la demandante se obligó a garantizar a la demandada ciertos tiempos de carga y descarga. En primer lugar, respecto al plazo, la parte demandante alega que aunque cuando la redacción del contrato no refleja claramente la voluntad de este, se entendía que era 4 años, además que el demandante puso de término unilateral al contrato 1 año antes de la fecha de término. Lo anterior era para poder recuperar la inversión realizada con la celebración del contrato, lo que requeriría a lo menos 4 años, cuestión que habría sido conocida por la demandada. La demandada, por su parte, niega haber conocido la inversión que debía realizar o argumenta que no puso término al contrato, sino que ejerció su voluntad de no prorrogación establecida en la venta.
Sobre el particular y analizada la prueba rendida en autos, la jueza árbitro estima que la voluntad negocial de la demandante efectivamente era que el contrato se extendiera por 4 años. Sin embargo, dicho punto fue negociado por ambas partes en las tratativas preliminares y se llegó a un acuerdo expreso, el cual consta en la literalidad del contrato. En tal sentido, el árbitro determina que no habían antecedentes probatorios que se acreditaran que se habían acordado alguna modificación en el plazo pactado, ya sea expresa o tácitamente, o bien que derivara de la aplicación práctica del contrato. De dicho entendimiento, se arriba luego de razonar que si una de las partes en un contrato quiere decir algo diferente a lo pactado expresamente, debe acreditarlo de manera suficiente, mediante, por ejemplo, como una confesión de parte o demostrando una ejecución práctica diversa a la que desmienta la letra del contrato. En este sentido, el árbitro estimó que la demandada no puso término anticipado al contrato, sino que ejerció la voluntad de no prorrogarlo. Así, una vez establecido lo anterior, se abocó al análisis del ejercicio de dicha facultad a fin de determinar si su ejercicio pudo haber sido considerado abusivo, lo cual desestimó, pues se acreditaron por diversas razones legítimas los negocios para ejercer dicha voluntad. Con respecto a la alegación de la tasa mínima de ocupación de camiones y tiempos mínimos máximos de carga y descarga, se debe destacar que en el contrato tampoco existe una mención a estas obligaciones, condiciones o garantías expresamente. Entonces, lo que hizo la jueza árbitro se obligó a juzgar su existencia, sentido y alcance y cumplimiento a la luz de un estándar de conducta debido conforme a las exigencias de la buena fe, la ejecución práctica del contrato, deberes secundarios de conducta, propósito práctico del contrato y equilibrio prestacional. De esta forma, como cuestión previa al análisis en particular de las restantes alegaciones, realizó un análisis doctrinal mediante el cual intentó dibujar los contornos doctrinales de la buena fe para poder encuadrar su análisis. Así, en lo que importa esta relación, señaló que la modernización del derecho de las obligaciones y la reconstructuración del contrato, desde el dogma de la autonomía de la voluntad hacia la idea de un intercambio de prestaciones entre dos patrimonios, ha traído consigo importantes conceptos en la justicia contractual, fundamento denominado el equilibrio prestacional. A continuación, comenta que esta tendencia de la modernización de las obligaciones se ha podido observar en los códigos civiles más modernos, los instrumentos del soft law, disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico y principalmente en nuestra doctrina nacional. Continúa indicando que es la labor integradora del juez en la aplicación del principio general de buena fe es buscar el restablecimiento y el equilibrio prestacional, lo cual debe estar encaminado al propósito práctico del contrato. Lo anterior se denomina la función integradora de la buena fe y permite identificar ciertos deberes y especiales a las conductas exigibles en los términos del artículo 1546 del Código, pues emanan de la naturaleza de la obligación, de la ley o de la costumbre. Se trata, en fin, de obligaciones que, no estando explícitamente previstas en el contrato, emanan de la finalidad buscada al contratar o bien del propósito práctico del contrato y que están encaminadas a posibilitar el cumplimiento de la prestación, tales como los deberes de colaboración e información. Por último, hace la prevención que, en su opinión, la operación integrada en las obligaciones de la aplicación del 1546 del Código Civil requiere necesariamente superar un test de razonabilidad en términos tales que solo podrían integrarse como deberes secundarios aquellos en que las partes razonablemente entendieron o pudieron entender que eran parte del contrato. Respecto a la ocupación mínima, la demandante reclama que durante las tratativas preliminares la demandada señaló que la flota de camiones sería utilizada en un 100% durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También argumenta que dicho factor de ocupación fue el utilizado para elaborar la propuesta económica en atención a que dicha información fue proporcionada por la demandada y posteriormente aceptada en aplicación al principio de la buena fe, lo cual se encontraría integrado al contrato aun cuando no estuviese expresamente contemplada en este. Por su parte, la demandada niega la existencia de dicha obligación, aduciendo de que en el contrato no se incluye ninguna garantía de uso o factor de ocupación y sostuvo que esa obligación no fue pactada y no emana de la naturaleza del contrato, ni constituye elementos que la ley o la costumbre considere en los contratos de transporte. Asimismo, indica que dicha interpretación es de mala fe, pues en atención al clima, nivel de uso, el mantenimiento, los accidentes y entre otros, es imposible obligarse a dicha ocupación, y lo que en realidad se quiso decir es que la faena minera se lleva a cabo 24/7, por lo que necesitaban los camiones que fueran constantes. Para juzgar la procedencia de la alegación, la árbitro estima necesario dilucidar el sentido y alcance de la voluntad negocial a la luz de la declaración formulada por el demandante durante las tratativas, su correspondencia y condición incorporada a la propuesta,
y la forma en que las partes entendieron y ejecutaron sus obligaciones. A juicio del árbitro quedó acreditado mediante la prueba documental y testimonial que no era razonable entender que la demandada asumió una obligación en orden a utilizar diariamente el 100% de la flota del demandante, pues en primer lugar la intención nunca fue utilizar la flota al 100%, y en segundo lugar porque en la adenda se acordó que el demandante debía mantener siempre un mínimo de 59 camiones disponibles, lo que ponía a cargo del actor a cumplir con la disponibilidad mínima de sus 90% de sus camiones. Analizando la interpretación de dicha obligación y bajo la lógica económica del contrato, señala que lo determinante no es que existan diferencias entre el número de camiones disponibles y el número de camiones efectivamente ocupados, ya que esas diferencias serían esperables, sino que el elemento determinante para poder juzgar el cumplimiento de este deber está en la cuantía y magnitud de estas diferencias. En consecuencia, la árbitro determina que la demandada no se comprometió a una garantía ni asumió una obligación de ocupación de tasa mínima de la flota total, que a contar de la celebración de la adenda, la demandada se obliga a indemnizar a la demandante por la no ocupación de camiones operativos por causas atribuibles a la demandada. Existe un deber general de colaboración de la parte demandada en orden a posibilitar la ejecución del servicio de transportes comprometido y a satisfacer el interés de la demandante. Y respecto a la tercera y última alegación, está asociada con los términos de carga y descarga. También se indica lo mismo que la etapa contractual, que estaba acreditada y que la demandante informó los tiempos de carga y descarga. Se alega que la demandante cumplió el contrato toda vez que los tiempos de carga y descarga fueron ampliamente superiores a los informados. La demandada se defiende alegando que, al igual que el caso del uso de la flota, no se incorporó en el contrato ninguna obligación. En este caso, la juez árbitro indicó que también rechazaría la tercera alegación por los mismos fundamentos que rechazó la segunda, en virtud que consideró que la obligación no estaba integrada al contrato. Sin embargo, manifestó que la negativa de integrar dicha obligación por la demandante no implica excluir este elemento. Entonces, para concluir este tema, es que en consecuencia de todo esto, el árbitro determina que, en términos globales y prometidos, los tiempos involucrados en la ejecución del contrato durante toda su vigencia se cumplieron con los parámetros declarados por la demandante para los procesos de carga y descarga, que existiendo en algunos casos tiempos de espera superiores a los informados por la demandada y por causa atribuirle a ella, hubieron compensaciones destinadas a retribuir el equilibrio prestacional, por lo que no se dio lugar tampoco a la pretensión deducida en relación a los tiempos de espera en relación con los camiones. Eso sería. Muchas gracias, Ana Cristina, por tu estupenda relación. Vamos a empezar ahora a recibir los comentarios de nuestros panelistas. Parto por Adrián. Te doy la palabra libremente, Adrián. Perfecto. Muchas gracias, Francesco. Muchas gracias también al CAM, digamos, y a los organizadores de este coloquio por la invitación a comentar esta sentencia arbitral. Y me parece que es digamos, una gran oportunidad, sobre todo por la relevancia que tienen las sentencias arbitrales, ¿verdad? Y que tiene la jurisprudencia arbitral, como lo muestra este caso, importancia que tienen tanto por la naturaleza de los conflictos, ¿verdad? Y también y la complejidad de estos conflictos y también la calidad de los árbitros, ¿verdad? Entonces me parece, digamos, que es una gran instancia este coloquio de jurisprudencia y, como digo, un honor estar invitado a comentar este fallo. Ahora, como señalaba la relatora, ¿verdad? El fallo básicamente lo que se demanda, ¿verdad?, es el incumplimiento del contrato, y son tres cuestiones, ¿verdad? Incumplimiento del plazo de 4 años, ¿verdad? 2, incumplimiento de la tasa de ocupación. 3, incumplimiento de los tiempos de carga y descarga, ¿verdad? Y lo interesante de este fallo, ¿verdad?, que esos términos contractuales que se declaran incumplidos no están en el texto del contrato, ¿verdad? O sea, se afirma que hay ciertos términos contractuales incumplidos, pero no están en el texto del contrato. Y el fundamental, digamos, soporte, ¿verdad?, donde estarían esos términos son, en definitiva, las declaraciones precontractuales, ¿verdad? La información que se intercambia en el estadio precontractual, ¿verdad? Entonces, el caso así visto, ¿verdad? En el fondo, el punto es, ¿verdad?, en qué medida un término precontractual puede integrarse, o sea, perdón, una declaración precontractual puede incorporarse al contrato como término contractual, eventualmente, ¿verdad?, modificando incluso el texto del contrato o adicionándolo.
Entonces, el problema es ese, ¿verdad? El problema es que tenemos un texto contractual y hay una parte que sostiene que, digamos, hay términos en el fondo acordados, ¿verdad? En el fondo acordados que, digamos, no estarían en el texto del contrato, y la pregunta es en qué medida declaraciones precontractuales pueden, ¿verdad? O algo que se dijo pero que no está en el contrato puede entenderse integrante del contrato. Ahora, ya me voy a referir porque el tratamiento que se hace, digamos, en el fallo respecto a la buena fe, pero creo que es importante aquí hacer una distinción, ¿verdad? Cuando se plantea esta pregunta de la integridad del texto contractual. La integridad del texto contractual, como digo, se refiere a eso, términos contractuales acordados por las partes que se integran al texto, si eso es posible o no, ¿verdad? Que es una pregunta distinta a si pueden haber deberes, digamos, fundados en el derecho, o sea, en la ley, la costumbre o la buena fe que se integran, que eso, ¿verdad? No hay ninguna duda. La pregunta aquí no es esa, la pregunta es, en el fondo, declaraciones precontractuales que se integran al contrato como términos contractuales. Y este es un problema, digámoslo así, bastante muy desarrollado en el derecho comparado, y en que precisamente, tal como en el caso, la pregunta es si típicamente son declaraciones que se incorporan al contrato como garantías, ¿verdad? Como cuando se habla de representation and warranties, ¿verdad? Típicamente refería a ciertos hechos. O sea, el caso aborda exactamente ese punto. ¿En qué medida algo que se dijo, ¿verdad?, se integra como garantía, que se dijo en el estadio precontractual, que no se reflejó en el texto, se puede integrar, ¿verdad?, como término contractual? Y como digo, son precisamente representation and warranties y garantías, como en este caso. Y aquí es eso, ¿verdad? Los 4 años, la garantía de las tasas de ocupación, la garantía de, digamos, los tiempos de descarga y descarga. Y por supuesto que el tema se plantea de manera distinta si es que se pretende agregar un término precontractual para modificar el texto del contrato o si se pretende hacer para adicionarlo. Y las dos cuestiones están presentes, ¿verdad?, en este caso, porque en definitiva el plazo, ¿verdad?, la cuestión del plazo no pretende adicionar un término, sino que derechamente modificarlo. El contrato dice 2 más 2, ¿verdad?, 2 años prorrogables por 2 años más. Y después hay una modificación en que se dice 3 años prorrogables por 1 año más. Pero la parte dice, no, si lo que nosotros acordamos fue 4 años, ¿verdad? Y después la modificación de nuevo acordamos 4 años. Entonces, lo que pretende es, con fundamento una declaración precontractual, modificar el contrato. Y las otras, por el contrario, adicionar. Entonces están estos dos problemas que en el fallo me parece están diferenciados, ¿verdad? Y parece bastante razonable que son distintas las condiciones para modificar el contrato con fundamento una declaración precontractual, que es algo mucho más duro, digámoslo así, que adicionarlo. Entonces, en este caso, esta parte me parece que el fallo, digamos, procede bien en separar y tratarlo, esas dos cuestiones separadamente. Y respecto a lo primero, del plazo, el fallo es bastante categórico, ¿verdad? Y dice, mire, el contrato, el texto del contrato dice claramente 2 más 2 y después 3 más 1, y no existen consideraciones de peso, ¿verdad? No existe ningún antecedente que permita decir, mire, en realidad lo pactado fue una cosa diferente. Por lo tanto, se podría decir que el fallo, la regla que aplica, ¿verdad? Es decir, mire, hay un principio, una presunción de que lo que prima como acuerdo, ¿verdad?, lo que es la intención común es lo que dice el contrato, pero puede ser desconocido si me aportan pruebas suficientes, pero no fue aquí el caso. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la regla que rige entre nosotros ese problema, ¿verdad? Esa es la regla, la que aplica el laudo. Y ahí, bueno, lo primero es decir, como ya señalaba hace un momento, este tema donde está más desarrollado es en el derecho anglosajón, a propósito de la famosa, ¿verdad?, Parole Evidence Rule, ¿verdad? Eso es el problema que trata, es exactamente eso. Un contrato escrito, puede una parte levantar un claim y decir, oye, hay partes de lo que está en el texto, ¿verdad? No está, todo lo acordado no está en el texto. Hay partes que están en acuerdos orales, en otras en otros tipos de documentos que intercambiamos, ¿verdad? Esa es la pregunta, como digo, de la famosa Parole Evidence Rule, que tradicionalmente tenía una aplicación muy estricta, ¿verdad?, que era la posición clásica de Williamston, y después se abrió con Corbyn, ¿verdad?, decir, miren, lo determinante es la intención común, y en ciertos casos puede modificarse o adicionarse y se hace una distinción en el derecho comparado, ¿verdad?, dependiendo si el contrato se entiende íntegro, parcialmente íntegro o no íntegro,
¿verdad? Ahora, como digo, la pregunta es, ¿cuál es la regla para este problema que trata el laudo en el derecho chileno, ¿verdad? Respecto, podríamos decir, la regla de integridad del texto contractual. Y a mí me parece que aquí lo primero que hay que decir es que el problema respecto de cuál es el valor del texto contractual, y se puede ser, digamos, modificado por otros términos originados en la voluntad, como digo, no en el derecho, ¿verdad? Lo primero que hay que decir, diría yo, que el problema se plantea de manera muy distinta en el derecho común, y especialmente contratación entre partes sofisticadas, a cómo se plantea en el derecho consumidores. Entonces hay que dejar fuera el derecho consumidores para decir cuál es la regla que vale aquí. Y yo diría que en principio, como se hace también en los ordenamientos continentales, en principio con base en una regla de experiencia, se asume, miren, el principio es que lo acordado, las promesas efectuadas, es lo que consta en el texto de contrato, y esto básicamente en atención a la función que tiene escriturar un contrato que no es un contrato solemne, ¿verdad? ¿Cuál es la función de escriturar un contrato que no es un contrato solemne? Bueno, es básicamente dejar sentado de manera clara, cierta, indubitada, que existe el contrato y cuál es su contenido, ¿verdad? Entonces, la función del contrato de la escrituración, perdón, lleva a que uno diga, bueno, ese tendrá que ser el acuerdo, ¿verdad? Y yo diría que eso es especialmente cierto cuando se trata de un contrato suscrito, digamos, digamos, que fue negociado, ¿verdad? Un contrato en que el objeto tiene una cierta complejidad técnica, ¿verdad? Como lo muestra el mismo caso, es un contrato financieramente relevante y lo más importante, un contrato suscrito entre partes sofisticadas que han actuado asesoradas por abogados, que han tenido la posibilidad de leer el contrato, de entenderlo, de efectuar correcciones, ¿verdad? Es dable asumir entonces que el acuerdo es lo que consta en el texto escrito y no otra cosa, ¿verdad? Y yo diría que eso tiene también soporte en el propio 1560, implícitamente cuando dice, mire, lo que vale es el texto del contrato, salvo una intención común diferente, claramente, digamos, establecida, ¿verdad? O sea, si no, vale el texto del contrato. Y también, me parece, que uno puede, sobre todo en lo relativo a la posibilidad de derrotar, ¿verdad?, esa presunción de integridad del texto, uno puede recurrir a las reglas sobre limitación de la prueba testimonial en materia de contratos, que precisamente en el derecho comparado, ¿verdad?, estas mismas reglas que nosotros tenemos en esta materia de limitación de prueba testimonial, están también en el derecho francés, derecho italiano, y comparativamente se entiende, mire, esto es lo más cercano a la parole evidence rule en el derecho continental, ¿verdad? Y ahí hay reglas que bueno, después de todas las reglas que no se puede probar por testigo, que sí, hay una regla específica del 1709 que dice, ¿verdad? No se puede probar adición o alteración del texto con prueba testimonial ni respecto de lo que se dijo antes o al momento de otorgamiento, ¿verdad? Pero que solo con prueba testimonial, es decir, le dice, sí puede traerme otra prueba para mostrarme que, digamos, lo acordado no es lo que está ahí en el texto, ¿verdad? O sea, lo que le muestra que esta idea de integridad del texto es una presunción derrotable. Y también el mismo después del 1711, esas reglas, ¿verdad?, dice una cosa como que, mire, basta que sea verosímil el hecho para que igual también pueda, si hay un principio de prueba por digamos, si hay un principio de prueba por testigo, esto es, que haga verosímil lo reclamado, puede, un principio de prueba por escrito, perdón, que haga verosímil el hecho reclamado, puede también traerme prueba testimonial. Vale decir, yo creo que existen razones para sostener que la regla que rige en el derecho chileno es esa, ¿verdad? Un principio de integridad del texto contractual, pero como una presunción simplemente legal derrotable, ¿verdad? Y que es precisamente lo que hace, lo que finalmente la regla que aplica el laudo respecto del plazo, ¿verdad? Entonces me parece ahí que está bien el laudo, que el laudo, ¿verdad?, explicita en el fondo esta regla que, como digo, que no está claramente recogida, planteada en ningún lado, pero que es la que se construye con diferentes partes, diferentes soportes en nuestro derecho. Ahora, eso, como digo, respecto del plazo, ¿verdad?, que pretende modificar el texto. Pero distinto es del texto del contrato, ¿verdad? Pero distinto es cuando yo invoco, ¿verdad?, una declaración que ya no pretende modificar, sino que adicionar, complementar, que es precisamente lo que pasa respecto de el reclamo de que
de que se había comprometido una cierta tasa de ocupación de los camiones, ¿verdad? Que no iban a quedar, digamos, que tiene que ver con la eficiencia, porque le pagaban, ¿verdad? por material transportado, y también el tema de los tiempos de carga y descarga. Ahí en el fondo nos está diciendo el demandante, lo acordado es distinto de lo que dice en el contrato, sino que le dice, mira, hay algo adicional. Y aquí me parece que está bien el laudo en el sentido que, ¿verdad?, están separados esas dos preguntas. Ahora, aquí sí, yo diría que el laudo para tratar esto aquí, digamos, una consideración un poco más crítica, diría yo, ¿verdad? Porque el laudo para tratar esta cuestión, a falta de encontrar un término en el texto del contrato donde soportar la cuestión, ¿verdad? Dice, mire, aquí entonces esto tenemos que fundarlo en la buena fe, ¿verdad? Un deber secundario, accesorio, conexo, fundamentado en la buena fe contractual, ¿ya? Y aquí me parece que uno podría decir, ¿verdad?, que en términos analíticos uno puede distinguir entre un término contractual fundado en la voluntad, que en el fondo yo diría aquí el soporte del término es la declaración precontractual, y un término contractual, ¿verdad? O sea, un término que se incorpora al contrato dispuesto por el derecho, la ley, la costumbre o, digamos, judicialmente en atención a la naturaleza de la obligación. Me parece que son cuestiones distintas y aquí, a rato, también seguramente por el planteamiento de las partes, ¿verdad?, se confunde eso un poco. Estos términos que fundan la tasa de ocupación y los tiempos de carga y descarga tienen su fuente en las declaraciones precontractuales, en la voluntad, o tienen su fuente en el derecho, ¿verdad?, en la buena fe que los integra, en definitiva. Y aquí el laudo es curioso porque el laudo empieza con la idea de buena fe, pero finalmente todo su análisis es de una cuestión que tiene que ver con la intención, ¿verdad? Con la intención, y eso en ambos casos, respecto a la tasa de ocupación, después de un análisis, ¿verdad?, de la intención, llega a la conclusión, mire, en realidad, en la tasa de ocupación dice, mire, no hubo intención de dar una garantía, ¿verdad? O sea, interpreta la declaración y dice, mira, la intención de las partes fue esto y incorporarlo como garantía del contrato, que normalmente en el derecho comparado también el criterio central es ese, ¿verdad? Es intencionalidad. ¿Está la intención de dar una garantía e incorporarla al contrato o esta es una mera representación, digamos, que no tiene ese sentido? Y el laudo hace ese análisis. Entonces aquí, por eso digo que es una consideración un poco más crítica, porque hay una diferencia entre el marco de análisis primero construido y cómo después realmente se resuelve la cuestión. Y con esto voy terminando, ¿verdad? Porque lo mismo pasa con la cuestión de los tiempos de carga y descarga, aunque aquí hay algo más interesante, porque el laudo dice, mire, claramente esta información a usted se lo dieron para efectos puramente referenciales, porque hay otras comunicaciones que se citan en que le dicen, mire, usted tiene que ir a terreno a cerciorarse de que estos son los tiempos adecuados, qué sé yo. Es decir, en el fondo explícitamente le entregan la información y le dicen, pero yo no te la garantizo, ¿verdad? Tú vela, ¿verdad? Y por lo tanto, en ambos casos, no se integra al contrato esas declaraciones como términos contractuales, que finalmente lo que se resuelve y se, digamos, rechazan las tres pretensiones planteadas por la demandante. En suma, me parece que es un laudo sumamente interesante que plantea este problema, ¿verdad?, de la integridad del texto contractual que lleva a la cuestión y además que sostiene una posición muy fuerte del valor del texto, que me parece que es lo correcto en un contrato, como digo, celebrado entre partes sofisticadas, y, digamos, también acierta con los criterios para determinar si estas declaraciones que pretenden adicionarse se agregan o no como términos contractuales. Mi única crítica, diría yo, es más bien respecto de la referencia a la buena fe en esta parte, ¿no? Porque después habla de otros deberes accesorios que son al margen de esto, pero que no son los reclamados y que tampoco se entienden infringidos. Pero quizás ahí mi única crítica sería una referencia innecesaria a la buena fe, ¿verdad?, que podría haberse en el fondo resuelto solamente planteándolo desde esta perspectiva, pero insisto, como digo, un muy interesante laudo y en mi caso, en mi opinión, perdón, bien fallado, me parece. Eso serían mis comentarios. Muchas gracias, Adrián. Andrés, tienes la palabra. Muchas gracias, Francesco. Quiero agradecer al CAM y a la Universidad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile por esta invitación y por esta oportunidad. Como decía Adrián al comienzo,
la oportunidad de discutir jurisprudencia de manera crítica es una tarea esencial del trabajo académico, parte muy importante, y sin duda la mayoría de nuestra jurisprudencia en materia comercial y contractual proviene de laudos, de casos arbitrales. Pocos van a los tribunales ordinarios y por lo tanto la importancia para el desarrollo de nuestro derecho privado, civil y comercial de revisar los fallos y mirar la decisión de los árbitros es una tarea fundamental y una cuestión absolutamente esencial para el desarrollo de nuestro derecho. Y en ese sentido esta iniciativa creo que pega justo en el centro de esa necesidad, así que mis felicitaciones a los organizadores y mis agradecimientos nuevamente por esta oportunidad. Quiero suscribir plenamente lo que dijo Adrián. De hecho, nosotros tenemos una división anticipada del tema, así que suscribo plenamente lo que él dice. Y quiero decir que muchas veces cuando, y esa es mi experiencia analizando fallos, escrutinios en la Corte y en fin, analizando fallos en general, laudos en general, que muchas veces uno debe entender que el laudo es el resultado no solo de los hechos concretos, sino que también de las alegaciones concretas o la manera en que las partes le han presentado el caso al árbitro. Y por lo tanto, de alguna manera, cuando uno mira el laudo, no tiene que perder de vista que el laudo está determinado por las pretensiones y los alegatos que le han hecho al árbitro. Entonces quiero decir esto porque algunas de las cosas que voy a decir deben entenderse, como creo que lo dijo también Adrián, deben entenderse necesariamente en el contexto de que el árbitro está de alguna manera vinculado por las alegaciones que le hacen las partes y los argumentos que las partes le presentan. ¿Por qué digo esto como antecedente? Digo esto como antecedente porque creo que una mirada alternativa a la que ha presentado el profesor Chop respecto, ¿no es cierto?, de las cuestiones que este laudo arbitral presenta, este caso presenta del punto de vista de integración del contrato o adición al contrato y la determinación del incumplimiento no, es la pregunta por cuál es el efecto legal que tienen las tratativas preliminares en la fase preliminar. No necesariamente en el contrato mismo, sino que en eventuales fuentes de deberes o responsabilidad, ¿no es cierto?, que pueden ocurrir con anterioridad a la celebración del contrato. Ambas cuestiones tienen que ver, obviamente, con un problema de riesgos, de cuáles son los riesgos que de alguna manera quedan definidos en el contrato y de qué manera se asignan esos riesgos. El laudo habla en más de una oportunidad de que es necesario atender a los riesgos que las partes han enfrentado, pero esos riesgos pueden ser distintos si uno los mira del punto de vista, insisto, de lo que ocurre en el valor de estas declaraciones precontractuales del punto de vista de una posible responsabilidad o efectos que pueden generar, o los mira, dado que el contrato ha sido celebrado, con un posible impacto en el contrato. El caso que fue presentado al árbitro es un caso de incumplimiento de contrato. Pero este también es un caso que le podría haber sido presentado al árbitro como un caso de dolo incidental. Más fácilmente le podría haber sido presentado como un caso de infracción de deberes de información precontractuales y que esos deberes de manera culpable o bien dolosa habían generado una responsabilidad precontractual que requería de alguna manera, ¿no es cierto?, una suerte de indemnización o de reparación por el hecho de haberse visto frustradas las expectativas de esa parte una vez entrado en el contrato, porque luego de haber entrado en el contrato se ha dado cuenta que la información que le entregaron no era información correcta, o hizo su propuesta en base a una información que no era fidedigna y por lo tanto los deberes de información que tenía la parte demandada, ¿no es cierto?, el dueño en este caso de la faena minera, eran deberes de información que de alguna manera fueron infringidos. Entonces, creo que este caso es efectivamente interesante porque ofrece esa mirada alternativa. Y mi impresión es que el laudo de alguna manera va y viene
entre esas dos cosas, y ya voy a decir cómo en el caso de básicamente la tasa mínima de ocupación de los camiones y los tiempos de descarga derecho, habla sobre el efecto de los deberes de información y la información entregada y el posible efecto que tienen en el contrato. Insisto, el tribunal lo mira siempre desde la perspectiva del efecto que tienen en el contrato celebrado, pero hace algunas declaraciones que creo hacen interesante discutir, en este caso, como digo, cuál es el valor de o mejor dicho, cómo se mide la conducta precontractual como una posible fuente de responsabilidad extracontractual, y no simplemente como con el impacto que pudiera haber tenido en el contrato. En ese sentido, uno podría, cuando lee el fallo, como digo, no tiene todos los hechos, uno percibe que aquí perfectamente podría haberse planteado una alegación, por ejemplo, de dolo incidental. Se podría haber dicho que la parte entró al contrato bajo la creencia, bajo incluso que le aseguraron, como dice, que este contrato iba a durar 4 años. Firmó 2+2, pero lo hizo en el entendimiento que le prometieron que era una cuestión formal y que el contrato iba a durar 4 años. Eso perfectamente podría entenderse, si los hechos son ciertos, como una conducta inductiva a entrar a un contrato en el que uno no habría entrado o lo habría hecho en términos distintos si le hubiesen dicho que efectivamente el contrato podía durar solo 2 años. Hay una parte en que el demandante dice, que está en el laudo, que hizo su valoración de utilidades y el valor y el modelo económico de su contrato basado en 4 años, y que los leasing de los camiones estaban pactados a 4 años, 60 meses en muchos casos, lo cual claramente hay un indicio de lo relevante que era, ¿no es cierto?, el plazo del contrato. Y como recuerdo, hay una parte, como digo, con lo limitado que uno cuando ve el laudo ve los hechos, donde dice, mire, no se preocupe, 2+2, porque nosotros, si no tenemos que hacer una licitación, pero va a ser adjudicación directa, le vamos a dar, son 4, pero le vamos a repartir en 2 y 2. Si eso fuera cierto, eso podría constituir una cuestión o una hipótesis posible de alguna forma de inducción a la entrada en celebración del contrato. Y en ese sentido es interesante entender que nosotros siempre vemos al dolo incidental como una subespecie del dolo vicio del consentimiento. Pero la realidad, lo que es el dolo incidental, porque conceptualmente la diferencia entre el dolo incidental y el dolo causal, ¿no es cierto?, es difícil de asir. De hecho, el derecho comparado, el derecho anglosajón en particular, no la considera, y muchos autores sostienen que en realidad es una diferencia artificial, porque decir que una parte no habría entrado al contrato o lo habría hecho en términos distintos, parece desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, algo, como decía yo, ficticio, porque siempre al final el precio puede ser determinante para que yo entre en un contrato, pero el dolo incidental finalmente es una estrategia de recuperar daños o obtener daños de un contrato que fue firmado, ¿no es cierto?, bajo una hipótesis de inducción o una hipótesis de dolo o una hipótesis de alguna manera que me hizo entrar al contrato que de otra manera yo no habría entrado. Ciertamente, como digo, eso no fue alegado. Ahora, respecto de las otras dos, alegadas obligaciones e incumplimientos, a mí me parecen especialmente interesantes, y lamento que no que no se haya dado un tratamiento articulado a la cuestión de los deberes de información en la etapa precontractual, que en general tiene un desarrollo amplio en el derecho comparado, en el derecho civil comparado, tiene un desarrollo en el soft law, que es citado, ¿no es cierto?, por el laudo en alguna parte, tiene un tratamiento muy extensivo en distintos sistemas jurídicos, donde se han ido creando, ojo, no en contratos entre consumidores y en contratos, no entre consumidores y empresarios, sino que en contratos entre partes, voy a decir, fuera del ámbito del derecho de consumidores, se han ido creando estos deberes de información en la etapa de contractual que apuntan exactamente a distribuir los riesgos de la información y por lo tanto la responsabilidad de quién se hace cargo de qué como consecuencia de esos deberes de información. Y lo que se establece en estos deberes de información, que son muy facts-based, o son muy basados en las circunstancias del caso, es que hay que atender a los distintos aspectos del caso para determinar, uno, si había un deber de información derivado de los deberes generales de buena fe, uno, y dos, si esos deberes de información
fueron incumplidos de existir en el caso concreto y por lo tanto dan lugar a una indemnización. Y quiero recordar que la infracción de los deberes de información no necesita dolo ni mala fe, basta una conducta culpable. Entonces, si por ejemplo era el que estaba en mejor posición de darle información acerca de la tasa mínima de ocupación de los camiones o de los tiempos de carga y descarga, era claramente la empresa, y la empresa da esa información a petición de quien hace la oferta, y esa información no resulta luego ser una información correcta, pareciera que hay sin duda una hipótesis, ¿no es cierto?, de infracción de deberes de información, porque el riesgo en ese caso le pertenece a la empresa que contrata el servicio y no a la empresa de camiones. Entonces, como digo, creo que esta era una muy buena oportunidad, habría sido una muy buena oportunidad de haber sido alegado de esa manera para precisamente tratar la cuestión de la importancia de los deberes de información y la posibilidad, como digo, de una responsabilidad precontractual de manera en nuestro derecho, ¿no es cierto?, ya sea por razones dolosas o por razones culpables. Quiero hacer 3 comentarios que van directamente ahora al laudo. El laudo de alguna manera trata o advierte que hay una cuestión, ¿no es cierto?, de deberes de información, y en su, creo que es el considerando 17º, dice algo que roza un tema bastante discutido y que a mí me dejó una pequeña señal de preocupación. Dice que la información entregada, que la información que las declaraciones formuladas en la etapa precontractual se proyectan en el contenido del contrato por 2 razones. Y cito textual: la información está integrada al contrato a través de la buena fe, y 2, XY utilizó la información proporcionada por ZZ para calcular las tarifas de servicio, por lo que dicha información debe entenderse incorporada al menos indirectamente al contrato. Eso, a mí confieso que esa parte del laudo me cuesta entenderla a cabalidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay una discusión en el derecho comparado, particularmente, ¿no es cierto?, el derecho español, que sostiene que la responsabilidad por infracción precontractual es contractual cuando el contrato se celebra. ¿Por qué? Porque hay que mirarla en el contexto del contrato celebrado. Pero esa no es nuestra tradición. Nuestra tradición, que sigue firmemente la tradición latinoamericana, Colombia, Chile, en fin, y por decir solo dos países, Francia tiene algo parecido, es que la responsabilidad precontractual es extracontractual. Y por lo tanto lo que hay es una cifra de dinero que corrige de alguna manera ese deber de información sin cambiar el contrato. Ahora, es evidente que los deberes que la información entregada puede ser utilizada para determinar qué se quiso, a qué se obligaron las partes, como decía el profesor Chop. Pero aquí hay una cuestión distinta, que es decir, si los deberes de información fueron infringidos, y por ser infringidos, ¿no es cierto?, eso produjo un tipo de responsabilidad, o si dado que el deber de información le pertenecía a una parte y no a la otra, esa parte debe asumir las consecuencias de luego que esa información no haya resultado correcta. Entonces me parece que esa es una cuestión especialmente importante, y creo que de alguna manera el laudo no tiene la claridad que tiene en otras partes en ese punto. De hecho, el laudo luego señala que esta información tenía un carácter más bien referencial, con lo cual parece que dice que el riesgo en realidad le pertenecía a la otra parte. Yo entiendo lo que el laudo quiso decir es que había un deber de autoinformarse por la parte que no tenía el deber de información, y que ese deber de autoinformarse no fue cumplido. Nuevamente, el deber de informarse y autoinformarse produce, ¿no es cierto?, un necesario diálogo entre la posición de una y otra parte para ver finalmente quién debe asumir esa carga de la información. Y, de alguna manera, quién en una posición de asimetría de información debe, en último término, llevar, como digo, el riesgo que una determinada información termine resultando incorrecta. Un punto para terminar, que va en línea a lo que decía el profesor Choff, que ya no tiene que ver con esta parte, digamos, del caso alternativo que se podría haber planteado, ¿no es cierto? Y cómo ese caso podría haber sido tratado por el fallo, sino que tiene que ver en particular con el considerando de 19º, en que el laudo, que es lo mismo que hace en otra parte a propósito de los tiempos de la tasa mínima de ocupación,
pareciera entrar en un cierto análisis de equidad, y refiriéndose al moderno derecho de contratos, hablando, ¿no es cierto?, de la ejecución justa y equilibrada, utilizando un concepto que habla del equilibrio prestacional. Yo reconozco que mis defensas antivulgarismo se levantaron cuando leí eso, porque creo que en la línea de lo que decía el profesor Cho, hay que ser extremadamente cuidadosos en de alguna manera terminar resolviendo los casos, los contratos en base a criterios de equidad, en que el tribunal se transforma, ¿no es cierto?, en alguien que decide que decide, ¿no es cierto?, cómo cada parte debe o no debe, ¿no es cierto?, asumir los riesgos y debe cumplir sin una referencia, y se alude a estos conceptos de equilibrio prestacional, justicia en el contrato, deberes de buena fe, que creo que tratados sin el rigor jurídico necesario, que resulta fundamental, corren el riesgo de desnaturalizar no solamente el texto de los contratos, sino que las instituciones que dan forma precisamente a la distribución de los riesgos contractuales y al respeto de esa distribución de los riesgos. Creo que eso no era necesario y que el caso podría haber sido resuelto como lo fue, con referencia a los hechos del caso, sin necesidad de invocar estas instituciones que no me parece que finalmente fueran tan decisivas en la parte dispositiva del laudo. Con eso solamente termino diciendo que, al igual que el profesor Cho, me parece que es un laudo que he disfrutado leyendo, muy interesante, bien desarrollado, y que sin duda hará una contribución importante una vez que se pueda tener acceso de manera pública al mismo. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Sí, nosotros al respecto, lo que va a hacer el CAM Santiago es dejar a disposición el laudo, pero de manera anonimizada, como es la jerga que ocupa el CAM, en el sentido de que no se sepa quiénes son las partes ni ningún dato que pueda llevar a extraer esa información. Eso para tranquilidad de los intervinientes. Yo tengo algunas preguntas para los panelistas. Bueno, algunas ya han sido abordadas por sus propias exposiciones, entonces obviamente me voy a ir a aquellas que no. La primera surgió con ocasión de la exposición de Adrián y tiene que ver con una contraposición que se hizo respecto a un contratante sofisticado por un lado, en un extremo, y la situación del consumidor por otro, ¿cierto? Como polo opuesto. Pero la verdad es que la situación, en mi opinión, entre un contratante no sofisticado y uno sofisticado no nos lleva necesariamente al derecho al consumo, al paradigma del consumidor, sino que pueden haber en un ámbito en donde no hay una relación de consumo, jurídicamente hablando, ¿cierto? Esas dos partes aún así pueden no ser sofisticadas y ser aplicables las mismas consideraciones. Eso yo creo así, pero me gustaría, Adrián, si tú estás de acuerdo, lo puedes corroborar o tienes algún comentario al respecto. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, no, yo refería a eso precisamente como tú señalabas, como paradigmas, ¿verdad?, de dos polos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tradicionalmente el derecho contrato, ¿verdad?, se ha desarrollado, como digo, tradicionalmente, o si podemos hablar del clásico derecho contrato, ¿verdad?, de una manera completamente unitaria, digamos así. Sin embargo, digamos, ha habido un desarrollo, ¿verdad?, en que el derecho contrato ha tenido una cierta sensibilidad para reconocer distintos tipos de contratación, donde las cuestiones se plantean de una manera diferente, ¿verdad? Esencialmente en función, ¿verdad?, lo que tú ya señalabas, de que uno pueda considerar contratantes equivalentes, ¿verdad?, que están en una posición, digamos, equivalente. Y claro, y el paradigma de eso es de contratantes que no están en posición equivalente, donde hay una fuerte asimetría y donde más se ha desarrollado es, por un lado, derecho a consumidores, y el otro extremo, digámoslo así, es contratación entre partes sofisticadas. Yo estoy de acuerdo contigo que, ¿verdad?, hay puntos intermedios, estos son los polos, y que a veces, ¿verdad?, también uno dice, bueno, también entre empresarios a veces pueden haber asimetría que llevan a que, digamos, una parte esté en condiciones de imponer términos contractuales particularmente duros. Pero respecto de este particular problema que tiene que ver con el valor del texto contractual, me parece que muy claramente uno tiene que dejar de... o sea, la regla es completamente distinta para el extremo del derecho a consumidores a un contrato
negociado, ¿verdad? Un contrato complejo, partes que actúan asesoradas por abogados, que tienen tiempo para leerlo, que pueden corregir cosas, mandar mail, borrador para agregar, es muy distinto. Los consumidores, ¿verdad? Uno diría el principio inverso, el texto contractual en principio no tiene mucho valor en el derecho de consumidores, porque los consumidores no leen, o sea, por el contexto de la contratación no van a estar en condiciones de leer el contrato, ¿verdad? Y van a estar legítimamente pueden creer en la corrección de las declaraciones que hace, ¿verdad?, los agentes o dependientes del empresario. Entonces uno diría, no, ahí tendría que ser incluso la regla la inversa, o sea, lo que vale es lo que me dijeron, ¿verdad? Porque el contrato yo no tuve, no es que por negligencia que no lo leí, sino que el contexto me impedía leerlo, yo puedo esperar. Entonces el énfasis es que la regla es completamente distinta, pero me parece que uno podría asumir, ¿verdad? Y uno diría que el derecho clásico, derecho común, se asemeja más bien a un contrato, una contratación entre partes sofisticadas, ¿verdad? Entonces yo diría, y por eso decía, claro, por eso decía, mira, derecho común y especialmente entre partes sofisticadas, me parece que hay distintas razones para partir de la premisa de que lo que vale como lo acordado, sin perjuicio que pueda integrarse el contrato por la ley, el derecho, la costumbre y la buena fe, pero lo que vale como término contractual fundado en la voluntad común es lo que consta en el texto escrito. Por eso hacía esa diferencia. Perfecto. Otras preguntas que quería hacerles, ya nos queda un poquito de tiempo, pero todavía nos queda tiempo. Yo encuentro muy interesante lo que ustedes plantearon respecto a que ambos, ¿cierto? Respecto a que esto podría, sobre todo Andrés, sí, pero yo sé que tú también lo tenías claro en algunas conversaciones que tuvimos al respecto, es que acá uno podía analizar la aproximación al caso desde un punto de vista contractual, correcto, pero también se le pudo haber tomado desde el punto de vista precontractual, ¿cierto? Que es lo que Andrés dijo, como mire, aquí había una aproximación al caso que no se tomó, bueno, por las consideraciones que sea, pero que pudo haber desembocado en otro resultado. Desde un punto de vista práctico, esto plantea dos riesgos que se pueden abordar contractualmente, supongo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería su consejo, tanto jurídico, académico, pero también desde el punto de vista práctico para hacerme cargo de esos dos riesgos? Uno es de este problema de que las declaraciones precontractuales no vayan a integrar, no vayan a entenderse, porque hay grises en esta cuestión, ¿cierto? Los ejemplos binarios siempre son fáciles de responder, pero hay casos difíciles, que concepto, digamos, desde la teoría del derecho, pero que aplica acá muy claramente, ¿cierto? Entonces, para hacerse cargo contractualmente de ese primer problema, esto es, de que no vaya a entenderse en este caso que una declaración precontractual integra el contrato. ¿Existe alguna técnica contractual que ustedes quisieran comentar? No sé si Andrés quiere. Está en mute. Voy a decir dos cosas muy breves en aras del tiempo y tú, Adrián, ahí puedes complementar. Hay una técnica que se utiliza, ¿no es cierto?, para de alguna manera enfrentar este posible riesgo de las representaciones o las declaraciones precontractuales, que es el non-reliance clause, ¿no es cierto?, que es la cláusula en la cual se dice que las partes no han confiado en ninguna declaración de la otra para entrar al contrato, sino que simplemente el contrato contiene todo lo que ellos han acordado y ninguna ha inducido a la otra, etcétera, etcétera. Ese non-reliance, esa cláusula non-reliance ha sido, o sea, es obviamente la respuesta, pero no es una bala de plata. Y no es una bala de plata porque dependiendo de las circunstancias en que esa cláusula de non-reliance se incluye, podría determinar o no, ¿no es cierto?, que los árbitros o los jueces le dieran un mayor o menor valor. De hecho, si uno, por ejemplo, lee las reglas UNIDROIT o reglas, los principios contractuales de derecho privado, dar cuenta que el non-reliance clause hay alguna aplicación que no es de alguna manera absoluta, y eso tiene que ver precisamente con las cosas que decía un poco Adrián, que es la posición de las partes, ¿no es cierto?, en qué medida la parte eran suficientemente sofisticadas, tuvieron asistencia legal, tuvieron en la posición de considerar o no considerar esos efectos, porque en la medida en que uno tiene, ¿no es cierto?, una parte sofisticada asistida por abogados locales, internacionales, altamente, ¿no es cierto?, preparados, el espacio para reclamar se va haciendo bastante más pequeño, entre otras cosas porque siempre queda la alternativa de no contratar, ¿no? Queda la alternativa de decidir, ¿sabes qué? Siento que el contrato tiene muchas incertidumbres y por lo tanto en estos términos no contrato. Y claramente esa es una opción. Puede ser que el negocio sea muy atractivo, pero ya eso pasa a ser una cuestión de riesgo. Entonces,
como complementando lo que decía Adrián. Entonces, en principio, claro, la non-reliance clause protege y debería proteger sobre todo en contratos entre partes sofisticadas, pero no sé qué piensa Adrián, pero su valor no es, dependiendo de las circunstancias, absoluto. Sobre eso, perdón Andrés, Sí. que le está dando el pase a Adrián, pero yo quiero meter un poquito una mini interrupción ahí. La cláusula de non-reliance, es claro, efectivamente, y un muy buen punto, lo que hace es cubrirte, bajo mi entendimiento, del riesgo de la responsabilidad precontractual, ¿cierto? En esta división que se dice. Pero para mitigar el primer riesgo que conversamos, Adrián, ¿hay alguna variable? Sí, sí, claro, el tema de verdad de las declaraciones precontractuales plantea en el fondo estas dos aristas, ¿verdad? El que se me integre como término contractual al contrato, ¿verdad? Y que me levanten un claim de responsabilidad precontractual. Como decía Andrés, la técnica desarrollada por la práctica para protegerse del claim precontractual es precisamente la cláusula de non-reliance. Pero eso no incide, ¿verdad?, en que la declaración pueda teóricamente integrarse como término contractual al contrato, y ahí normalmente, bueno, lo que se ha desarrollado por la práctica, especialmente anglosajona, en especial en respuesta a las deficiencias o los vacíos de la Parole Evidence Rule, es la famosa cláusula de contrato completo, ¿verdad? La Entire Agreement Clause o Merger Clause, que precisamente lo que hace es decir, mire, lo entre nosotros acordado es lo que consta en el contrato, y todas las declaraciones, entendimientos, ¿verdad?, promesas previas, o bien están aquí incorporadas o son sustituidas por lo que está aquí, ¿verdad? En el fondo se dice, ¿verdad?, pone un freno, ¿verdad? A veces se dice que tiene un efecto novatorio, que dice, mira, todo lo precontractual es dejado sin efecto y lo que vale entre nosotros es lo que está en el texto contractual, y que es precisamente la forma de protegerse de que la declaración se integre al contenido del contrato. ¿Por qué? Porque a veces el criterio puede ser difuso, ¿verdad? Intención común, puede haber un tema probatorio, o sea, se abre ahí un riesgo de incertidumbre, ¿verdad? Y precisamente la forma de cubrirlo es, como digo, con esta cláusula de contrato completo, pero que de nuevo pasa lo que señalaba Andrés, que claro, no son balas de plata, ¿verdad? Porque viene un montón de consideraciones que dicen, bueno, ¿tiene efecto conclusivo o por el contrario puede ser derrotada, ¿verdad? Y ahí entran, bueno, consideraciones como las que decía Andrés, si es que, bueno, asimetrías, ¿verdad? En qué medida es una cláusula manifiestamente, digamos, que genera, digamos, un beneficio completamente desproporcionado, en qué medida, digamos, puede haber una parte que efectivamente hace la promesa y después mete la cláusula de contrato completo precisamente para protegerse de eso, ¿verdad? Entonces, claro, son las técnicas desarrolladas por la práctica para protegerse de esos riesgos, pero, ¿verdad?, también pueden ser, o por lo menos se plantea la discusión, si es que pueden ser derrotadas y bajo qué circunstancias. Pero sí, perdón. No, Sí. Francesco, No, solo quería adelante, agregar adelante. algo, y que, complementando lo que dice Adrián, quiero agregar dos cosas. Uno, que además de este Entire Agreement y el non-reliance, se usan muchas veces las cláusulas que dice, oye, y las negociaciones, ¿no es cierto?, los antecedentes no van a ser utilizados para interpretar tampoco el contrato, sino que el contrato se va a interpretar en base a su texto y alguna práctica posterior, o sea, dándole limitación al efecto de las conductas previas, de alguna manera. Ahora, a mí me parece que esas tres cuestiones que estamos hablando, entre partes sofisticadas, debidamente asistidas, en contratos, ¿no es cierto?, que cumplen con el paradigma que decía Adrián, que hay muchos de esos, sobre todo contratos grandes de construcción, etcétera, creo que sí, el efecto es de vale plata absoluto. O sea, ahí el espacio, yo no creo que hay espacio para la buena fe, ni hay espacio, los riesgos estaban claros, todas las partes entendieron los riesgos, y si los riesgos están arriba de la mesa y los riesgos son claros y las partes lo entendieron, esos riesgos tienen que ser cumplidos por el tribunal, y no creo que haya espacio para relativizarlo. Yo creo que en eso Adrián y yo tenemos una opinión inequívoca, sobre todo cuando nos salimos del mundo de los consumidores y nos vamos al mundo, ¿no es cierto?, de los contratos, llamémoslo así, uno podría llamar entre partes sofisticadas, pero llamemos contratos debidamente, ¿no es cierto?, discutidos entre partes sofisticadas, con asistencia legal, etcétera. Yo creo que en ese sentido estas defensas deben ser, porque son defensas que, y ahí va el punto, los contratantes sofisticados entienden precisamente su alcance, entienden qué es lo que significa y por lo tanto entienden los riesgos y responsabilidades que llevan adjuntas, y por lo tanto no cabe un reclamo ex post para tratar de revisar
esos riesgos que estas cláusulas distribuyen, porque no nos perdamos de vista en algo. Estas cláusulas lo que hacen es distribuyen riesgos. Y al distribuir riesgos, ¿no es cierto?, esos riesgos deben ser claramente riesgos que son, de alguna manera, como decirlo, son riesgos que tienen que ser cumplidos, ejecutados y respetados por un tercero que va a aplicar ese contrato, ¿no? Yo creo que con eso, con Adrián, no tenemos ninguna discrepancia. No, completamente de acuerdo. O sea, especialmente, o sea, el caso, ¿verdad? Por eso también volviendo a lo que decíamos, consumidores contratantes sofisticados. O sea, el caso donde normalmente sí tienen aplicación estricta este tipo de cláusula es cuando hay contratantes sofisticados. O sea, yo diría que las debilidades se producen cuando uno empieza a acercarse al mundo, digamos, a este otro mundo. Pero claro, pero en general tiende a existir acuerdo en la doctrina comparada y en general también laudos, digamos, de contratación internacional, qué sé yo, que si hay un lugar donde sí esto tiene vigencia, ¿verdad?, es precisamente este tipo de contratos. O sea que ahí, digamos, hay es un fuerte valor del texto contractual y lo pactaron la parte, por lo que decían también Andrés, ¿verdad? O sea que, miren, en último término, bueno, usted entiende todos los riesgos que está asumiendo, entiende lo que significa una cláusula de non-reliance, entiende lo que es una merger clause, y si no, no contrate, ¿me entienden? ¿No? Entonces, ahí finalmente, claro, es el lugar donde precisamente rige con más fuerza, diría yo, la vigencia de este tipo de cláusulas sin excepción, en definitiva. Sí, sí, yo la verdad es que estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Los árbitros tienen que recordar que el 1545 en realidad los vincula a ellos también, ¿cierto? Y eso pareciera esa es la práctica arbitral que en ocasiones se olvida. Tiene que ver con la primera parte de la intervención de Andrés, en el sentido de que el árbitro no puede decidir lo que él crea que tenga que decidirse, sino que él tiene que extraer la voluntad contractual obligatoria del contrato. Y entre partes sofisticadas, no hay ninguna razón para desconfiar de las palabras del contrato, salvo razones extraordinariamente poderosas, pero en cualquier caso muy, muy excepcionales que pueda plantear el caso. Tengo una pregunta del público, que es la siguiente. Dice para Andrés Hanna, la voy a leer textual. Dice, ¿sería correcto juzgar en sede contractual la eventual responsabilidad precontractual del mandante por ciertas declaraciones incorrectas, incompletas o falsas efectuadas al contratista durante las tratativas preliminares? Si quieres la leo de nuevo o quedó claro. No, creo que lo entiendo. Y por favor, Adrián, agrega, este es un tema que hemos discutido con el profesor Chop largamente, y le hemos a propósito de no solo este caso, sino que con anterioridad. Como decía, hay una, y voy a tratar de no ser muy conceptual en la respuesta, pero hay una discusión que es muy interesante, muy relevante, que tiene que ver con el hecho de si la responsabilidad precontractual, digámoslo culpa in contraendo, para simplificar, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando, da lugar cuando el contrato se celebra a un tipo de responsabilidad contractual o extracontractual. Cuando el contrato no se celebra, la cuestión es sencilla. No hay mucho que discutir. Ahora, esa discusión es una discusión que está claramente resuelta, como digo, claramente resuelta por lo menos en nuestro derecho y en otros derechos de tradición similar, donde se entiende que la responsabilidad precontractual es extracontractual. La excepción que uno encuentra en el derecho que, por lo menos de habla hispana, es que en el derecho español, siguiendo el derecho alemán, básicamente, esa es la razón por la cual, sin mucha argumentación, para ser franco, pero entienden que cuando el contrato se ha celebrado, el análisis de la responsabilidad debe revisarse en el contexto del contrato y por lo tanto eso da lugar a una responsabilidad contractual y no extracontractual. Ahora, eso tiene una serie de problemas que no tenemos tiempo para entrar acá. Si los daños serían daños previsibles, imprevisibles, o sea, estarían bajo la media de los daños, eso significa que o los daños sería simplemente una cuestión de prescripción, que tienen normalmente plazos diferenciados. Hay una serie de cuestiones que al pensar en los estatutos surgen, ¿no? Ahora, yo creo que la responsabilidad es una responsabilidad extracontractual porque no está gobernada, en mi opinión, por la lógica del contrato, que es la lógica, ¿no es cierto?, de la autonomía, del intercambio, de las partes, de los riesgos. Es una lógica en que las partes incumplieron sus deberes previos, o no, pero deberes previos al contrato y están en consecuencia con una lógica que es más mínima, que es la lógica que ocurre, ¿no es cierto?, con deberes que están durante la fase precontractual. Ahora, dicho eso no significa que cuestiones que
que tengan relación con las tratativas pueden dar lugar a una infracción contractual cuando esas tratativas han sido contractualizadas explícitamente por las partes. Es decir, supongamos, ¿no es cierto?, que durante el contrato las partes tienen una discusión acerca de cuáles son durante la etapa previa, cuáles son sus deberes de información, y luego las partes reflejan ese entendimiento como una cláusula contractual explícita, diciendo, por ejemplo, que las partes entienden que el deber de información de tales documentos entregados le pertenece a A y no a B. En ese caso, esa cuestión precontractual, obviamente que pasa a ser, ¿no es cierto?, una cuestión contractual porque las partes la han contractualizado, y al haberla contractualizado, ¿no es cierto?, las partes debe ser, obviamente, analizada bajo el contexto o el paraguas del contrato, pero es una cuestión distinta porque, como yo digo, ahí existe un acuerdo contractual explícito. Espero que eso haya contestado la pregunta de Rodrigo. Efectivamente, ¿Adrián? no había dicho quién era el autor de la pregunta, pero tú Pero yo la tengo acá, sí. No sé si, Adrián, ¿tú quieres agregar algo ahí? No, yo tiendo a coincidir y como lo que tú señalabas, esto tiene su origen básicamente en el derecho alemán, que tiene una responsabilidad, que el sistema extracontractual es muy estricto, ¿verdad? Las condiciones para lugar a responsabilidad extracontractual son estrictas, y por lo tanto, y esa es la razón que explica que en el derecho alemán muchos problemas que en otras sedes son extracontractuales, aquí son tratadas expandiendo el contrato, ¿verdad? Y eso pasa también en la responsabilidad precontractual, que en el derecho alemán en general la responsabilidad precontractual se entiende como contractual. Entonces eso, digamos, pero ahí hay una explicación de origen del sistema, de cómo está construido el sistema, y yo creo que eso pasó al derecho español, que en esto tiene una discusión, ¿verdad? Hay una cierta, no hay una completa claridad. Claro, pero yo creo que digamos, en términos lógicos, es inequívoco que en nuestra tradición, más bien latinoamericana, y la del derecho francés, y también en el derecho anglosajón, en el fondo, ¿verdad?, lo precontractual es extracontractual, ¿verdad? Entonces como digo, tiendo a coincidir con Andrés, y no veo tampoco la utilidad de agregar, digamos, o sea, ¿cuál es el sentido práctico finalmente de entenderlo como contractual? Me parece que introduce una cierta dosis de confusión, digamos. Por eso, como digo, tiendo a coincidir con lo planteado con Andrés. Bueno, estamos siendo las 19:07, estamos en tiempo. Voy a empezar a despedir la sesión. Quisiera agradecer nuevamente a todos los asistentes, partiendo por Ana Cristina, por Adrián, por Andrés. La verdad es que ha sido un lujo de conversación, considerando cuán versados son nuestros panelistas los temas que están conversando, y también la excelente relación que tuvimos del comienzo nos permitió sentar las bases para una conversación muy, muy rica intelectualmente, muy provechosa. Y rescato las palabras de Andrea al comienzo respecto del valor que tiene esta actividad desde un punto de vista académico de cara a la jurisprudencia arbitral, que no es tan difundida por razones obvias, y por lo tanto es una instancia para hacer un análisis de alto valor, y que también seguramente es un buen feedback para los árbitros respecto de los criterios que van sosteniendo, y en cualquier sentido, digamos, ¿cierto? Pero siempre es bueno tener una opinión entre pares, constructiva, que puede ser perfectamente crítica, pero lo que hace al final es que tengamos como sistema un mejor outcome, y eso va en beneficio de los usuarios del arbitraje, y eso es muy bueno para una sociedad. Muchísimas gracias a todos los asistentes, que estén muy bien, y nos veremos ya en la quinta sesión de los coloquios, que en su oportunidad se comunicará. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, adiós. Gracias, Ana Cristina. Gracias, Francesco. Gracias a todos. Gracias, Ana Cristina. Adiós.